Bendito sea el Señor Jesucristo. Dios, mi Señor Jesús, me lo bendiga muy grandemente, mis queridos hermanos y hermanas. Les hago amigo y hermano evangelista Juan del Piélago. Y en esta oportunidad vamos a predicar, anunciar pues el Evangelio de Jesucristo, el tema llamado sanidad del alma. Vamos a hacer una oración para que Dios bendiga su estudio de su palabra. Padre, te damos la gloria, honra y alabanza. Te pido por favor que te manifiestes en este momento. Ayúdame, Señor Jesucristo, porque soy torpe para predicar, para hablar, Señor. Pero tú eres el dueño, creador de la sabiduría. Y vomítame con tu Espíritu Santo. Tú dijiste, Señor, el Espíritu Santo os daré. El Consolador vendrá a vosotros, os hará recordar todo lo que yo os he enseñado. Él hablará por vosotros, no tengáis miedo. Jesús, ven por favor de cena. Permíteme, ayúdame para poder predicar tu palabra, Padre mío, y bendice a la audiencia que está escuchando tu palabra. Por favor, mensaje del cielo, Señor, ven Jesús. Te necesito mucho, por favor. En el nombre de Jesucristo. Bienvenido, Espíritu Santo. Confío en usted, Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, el capítulo 4, versículo 18. Lucas capítulo 4, versículo 18, dice la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Bienvenido, Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el Señor Jesús. Estamos hablando hoy en día la segunda parte, el corazón quebrantado de Dios. Recuerden que la semana pasada estuvimos hablando de un hombre que había perdido a su esposa, había perdido a sus hijos, había perdido su trabajo y estaba destrozado y se preguntaba por qué Dios permite el sufrimiento en mi vida. Y entonces el predicador comenzó a explicar eso del amor de Dios. Alabado sea Dios. ¿Cuántas personas hoy en día están pasando por sufrimientos? Por mucha cantidad de sufrimientos. Algunos pierden a sus padres, pierden a su madre, pierden a sus esposas, pierden a sus hijos. El banco les quita sus casas. Personas adolescentes son abusadas por sus propios padres, por sus propios tíos, por sus hermanos mayores. Niños abandonados en un orfelinato y ahí abusados por los directores de esos centros. Madres que están enamoradas de sus esposos y resulta que el esposo los abandona con 5, con 6 hijos y se mete con una mujer más joven y sufren. Terremotos, maremotos, devastamientos naturales y la gente pierde, asesinatos que pierden a sus seres queridos. Sufren, el mundo está plagado de tanto sufrimiento, un planeta lleno de pecado. Y la gente se pregunta, ¿por qué me está sucediendo esto a mí? ¿Por qué me está sucediendo esto a mí? El Dios que se ha revelado por medio de Jesucristo también odia la injusticia, odia también el sufrimiento. Muchas personas no pueden comprender que pueda existir un Dios bueno y que a la vez permita sufrimiento. Si Dios existiera, dicen muchos que sufren, ¿por qué permitió que pase este sufrimiento? Yo recuerdo que un amigo, yo trabajaba muchas veces trabajando en un paradero, marcando combis, marcando ómnibus, el tiempo de frecuencia. Y un amigo se me acerca y me dice, John, me dice, ¿tú eres predicador? Por supuesto que sí. Él estaba esperando su ómnibus que venga para que se vaya rumbo a su trabajo. Yo no creo en Dios. ¿Pero por qué no crees en Dios? Porque Dios permitió que mi mamá muriera. Yo le pedí a Dios que mi mamá no muriera, que la sanara. Y mi mamá murió de una enfermedad terrible. Yo no creo en Dios, porque si Dios existiera, entonces no se hubiese llevado a mi mamá. El hombre estaba muy resentido. Estaba lleno de sufrimiento. Tenía muchas heridas emocionales. Y la muerte de su madre le echaba la culpa a Dios. Traté de explicarle, pero él no entendía. Vino su ómnibus y se fue. Y así es, muchas personas no entienden. Pero es inevitable. La muerte tiene que venir tarde o temprano. Muchas personas se enferman de cáncer. Se enferman de enfermedades de hígado graso. Porque se descuidan físicamente. Porque se descuidan. El hombre que está, por ejemplo, fumando a cada momento se descuida, porque está fumando y fumando y fumando, envenena sus pulmones y entonces se enferma de cáncer los pulmones y muere trágicamente. El hombre que come aquí, que come, vamos a decir, comida condimentada, que come comida chatarra, graseillo, cualquier cantidad, papa frita, pollo frito, pescado frito, huevo frito,
codos fritos, cantidad de frituras. Al final se va a enfermar de cáncer, cáncer al hígado, hígado graso. El hombre que come renegando, odiando, detestando a su prójimo, lleno de odio, de estrés, de amargura, se va a enfermar de úlceras. Las enfermedades vienen porque estamos en un mundo de pecado y tienen que morir inevitablemente. Un hombre que se sienta en una pista donde pasan autos veloces, se sienta en una pista y se pone a leer un libro, va a morir atropellado. Un hombre que no sabe nadar y se va a la playa y comienza ahí a nadar y no sabe nadar, se va a hundir y se va a morir. Es inevitable, no podemos echarle la culpa a Dios. Son leyes que hay aquí en la vida. Tú tienes que aprender a cuidarte. La Biblia dice, no tentarás al Señor tu Dios. Bendito sea Jesús. Pero hay injusticias en la tierra. Hay maldades, sí, es verdad, hay maldades. Hay gente que comete maldades. Los sicarios, los extorsionadores, los asesinos, los violadores, haciendo daño al prójimo. Eso es verdad. Dios creó un planeta, creó al hombre en una buena condición para el hombre se fue hacia el pecado. Y malogró todo, se contaminó todo. La maldad reina en el mundo. Pero estos hombres malos, malvados van a pagar caro las acciones negativas. Estaba leyendo el día de ayer un pasaje bíblico porque siempre tengo un deber con mi Jesús de leer un pasaje de la Biblia diariamente. Y ahí decían la bienaventuranza, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que lloran, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay una bienaventuranza para usted que sufre. Dios no te deja solo. Dios está contigo. Pero somos seres mortales y vivimos en un mundo lleno de bacterias, lleno de virus, lleno de parásitos, lleno de hongos, lleno de enfermedades. Y si no sabemos cuidarnos, pues la muerte va a venir más rápido a nuestras vidas. Y si sabemos cuidarnos y sabemos honrar a nuestros padres, Dios nos va a dar largos años de vida y buena salud. Muchas personas no pueden comprender que pueda existir un Dios bueno y que a la vez permita el sufrimiento. Sin embargo, si no hubiera un Dios personal e infinito, el sufrimiento perdería todo su significado. Ahora bien, creo que el sufrimiento es malo, es verdad. El hecho de que Dios existe me permite decirlo enfáticamente. Esta afirmación, no obstante, nos lleva a otra consideración importante. ¿Qué siente Dios acerca del sufrimiento y del mal que existe en su creación? La Biblia nos dice lo siguiente en Génesis 6, 5 y 6. Y vio Elohim que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Elohim, Dios, de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Dios sufre porque el hombre también es malo, es perverso. Él los creó para que ellos lo amasen, lo adorasen y se amasen el uno hacia el otro. Pero el hombre es malo. A él le dolió su corazón. Es fácil hacer preguntas sobre la justicia de Dios, pero si queremos vivir como hijos y conocer su corazón paternal, tenemos que examinar nuestra respuesta ante el mal y el sufrimiento. Pregunto, ¿reaccionamos tan profundamente como Dios lo hace ante la maldad que hay en el mundo? ¿Reaccionamos tan profundamente como Dios lo hace ante nuestra propia maldad de nuestra propia vida? ¿Compartimos la tristeza que el corazón de Dios tiene por causa del pecado y la destrucción que ésta trae a todo aquello que toca? Déjame decirte una gran verdad. Creo muy particularmente que nunca podremos experimentar la completa sanidad de nuestras emociones heridas o recibir plenamente el amor del Padre a menos que compartamos el dolor que Dios siente por el pecado y el egoísmo. La Biblia enseña que hay diferencia entre la tristeza según Dios y la tristeza de este mundo. Pablo escribió a los cristianos de Corinto lo siguiente. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte.
Ahora bien, el arrepentimiento no implica solo estar apenado, sino estar lo suficiente apenado como para renunciar al pecado y a la maldad. La tristeza que proviene de Dios requiere más que el simple hecho de confesar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, pero continuamente seguimos pecando, entonces no hemos experimentado la verdad, la tristeza que proviene de Dios. Señor, perdóname porque he fornicado. Me he ido a un prostíbulo y forniqué con una prostituta. Perdóname, Señor, contaba un predicador. Pero después de la semana siguiente se iba nuevamente a fornicar en un prostíbulo. Nuevamente pedía perdón, Señor, perdóname, Señor, por haber pecado. Perdóname, se reconciliaba con Dios. Y al mes seguía allí en los prostíbulos visitando. Entonces no era un arrepentimiento según la tristeza de Dios en tu corazón. Ahora bien, eso no es arrepentimiento. Tampoco necesariamente arrepentimiento es sentirnos mal cuando nos agarran con las manos en la masa. Estás frente a una computadora y de repente, siendo tú un cristiano, estás viendo películas pornográficas. Y viene de repente por allí un hermano y te ve, José Luis, ¿qué estás haciendo? Te agarró con las manos en la masa y tú te sientes mal. Pero no porque aquí has pecado contra Dios, sino te sientes mal, avergonzado porque el hermano te descubrió. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento, según la tristeza de Dios, es que tú odies el pecado, detestes el pecado y digas como aquel predicador, Señor, estoy cansado de pecar. He sido piedra de tropiezo para muchos hermanos, para muchas hermanas. Señor, he sido piedra de tropiezo, he sido un fariseo de pecado, perdóname. Yo sé que tú me puedes cambiar porque yo ya no puedo. Estoy harto de esta vida miserable de pecado. Rescátame, por favor, rescátame de esta vida de pecado. Estoy encadenado con un espíritu sucio que me ha encadenado y no puedo más. Jesús, si tú existes, por favor, muéstrame tu poder y libérame, Señor, y Dios lo va a hacer, porque te has arrepentido y pones tu confianza en Él. Pones tu confianza en Él porque estás cansado de vivir en pecado. Como dice aquel salmo, y me angustia que amé a Dios, le rogué a Dios, Él oyó mi oración, se inclinó hacia mí, me agarró, me cargó y me puso sobre la roca y puso alabanza en mi boca. Bendito sea Jesucristo. Él está listo para oír tu oración de arrepentimiento cuando tú ya no puedes, porque tú estás cansado de estar encadenado en la garra del pecado, odias el pecado y quieres ser liberado y Dios está dispuesto a liberarte. Aleluya. La tristeza que proviene de Dios produce un cambio en nuestra actitud hacia el pecado mismo. Comenzamos a odiar el pecado y amar a la virtud de Dios. La tristeza que proviene de Dios también da como resultado un nuevo respeto hacia Él y hacia sus leyes. Y obediencia es amor. Cuando piensas acerca de las leyes de Dios, puedes ver que son muy razonables. La Biblia nos dice: no matarás, no robarás, no mentirás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Obedecer estas leyes no es otra cosa que vivir de la forma para la cual hemos sido creados. Los autos, por ejemplo, fueron creados para rodar por las pistas, por las carreteras. Los automóviles no han sido creados o fabricados para que rueden o sean manejados por el Océano Pacífico, Océano Atlántico, o rueden por las aguas del río o por la punta de la montaña. No, los autos fueron fabricados y creados para que sigan rodando por las carreteras. Los autos no fueron creados para que usted los llene de agua y con agua puedan ellos ser manejados. Fueron creados para que se manejen, sean alimentados con gasolina, hoy en día con gas. Así es también con nosotros. Dios nos creó para que nos amáramos unos a otros. Jesús dijo: un mandamiento nuevo os doy, en que os améis los unos a los otros. En esto conoceréis al mundo que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros. Es el amor, el amor. El amor es el génesis, es el inicio, es el comienzo, el amor. Que tú aprendas a amar a tu hermano. Pero qué dicha es de que tú ames a tus hermanos de tu misma congregación y odies a tus hermanos de tu otra congregación. No, eso no puedes hacer, eso no es amor.
El deber que el mandamiento que Dios te manda es que tú ames a todos, a todos. Que tú ames, pues, a tu hermano que no piensa igual que tú. Aquellos hermanos de la otra congregación que no tienen la misma doctrina tuya, pero aprende a amarlos por encima de sus ideales, por encima de sus pensamientos, aprende a amar porque el amor traspasa fronteras, pastores, predicadores, profetas, apóstoles, evangelistas. A ustedes les digo en el nombre del Señor Jesús, prediquen sobre el amor, enseñen a sus congregaciones que aprendan a amar a todos sus hermanos, no importa que sean de otras congregaciones distintas de la suya, enseñen lo que es el amor verdadero. Aprendamos a amarnos el uno con el otro. Hemos sido creados nosotros, Dios nos creó para que nos amáramos los unos a los otros, para que fuéramos amables, generosos, clementes, sinceros, misericordiosos. Un pastor cayó en pecado de adulterio y muchos lo condenan, lo excomulgan, lo aplastan. Eso Dios no quiere. Dios no te ha llamado para que tú seas juez o fiscal. Dios te llamó para que tú tengas misericordia, para que tengas compasión, para que tengas piedad por aquel que cayó en pecado, para que lo ayudes, le des la mano amiga y lo levantes, aunque el Espíritu Santo lo va a restaurar, lo va a levantar, pero él necesita de una mano comprensiva, de un abrazo. Aquellos hombres, aquellas mujeres, aquel cristiano que tiene heridas en sus manos, aquel cristiano que ha pasado por experiencias muy terribles en su vida. Ellos son los únicos que van a poder comprender y entender a una persona que ha caído. Basta de condenar, basta de comulgar, basta de juzgar a tu hermano que cayó o al siervo que cayó. Lo único que te queda a ti es orar y darle la mano y decirle, amigo, aquí estoy contigo, vamos a orar juntos, porque Dios nos creó para amarnos el uno con el otro. Bendito sea el Señor Jesucristo. Mis hermanos, aquí, por ejemplo, cuando amamos nosotros a Dios, experimentamos un deseo de obedecer sus leyes. Jesucristo dijo de todos los mandamientos de la Biblia, los mandamientos de la ley se centra en estos dos mandamientos. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Bendito sea Jesús. Cuando amamos a Dios, experimentamos un deseo de obedecer sus leyes de forma natural. No deberíamos esforzarnos en obedecer a Dios porque tenemos miedo de irnos al infierno, porque si no obedecemos a Dios, no nos vamos a ir al cielo, porque si no obedecemos a Dios, entonces los hermanos no me van a admirar. No, esas cosas no. Dios quiere que lo amemos, bendito sea Dios, no por emociones, no por condiciones, sino que lo amemos porque nosotros tenemos que amarlo. Dios quiere que obedezcamos sus leyes por amor a Él. Aquí, por ejemplo, en América y en Europa y en todos los países del mundo, me imagino, hay leyes que ponen preso al esposo cuando golpea a su esposa. Ponen preso al esposo cuando golpea a su esposa. Yo jamás golpearía a mi amada esposa, jamás golpearía. Me voy en contra de aquellos hombres sinvergüenza que golpean a sus esposas, hombres sinvergüenza que la maltratan, le pegan, la golpean, la puñetean, la patean. Hombres malos, malvados, que el juicio de Dios vendrá sobre ellos por su maldad, por esa injusticia. Pero yo no necesito que venga un policía y me diga, ¿sabes qué? Yo te voy a disparar. Te voy a disparar si tú golpeas a tu esposa. Y entonces yo no lo voy a golpear porque tengo miedo que el policía me dispare. No, yo no necesito que venga un policía y me amenace con una pistola. Yo jamás golpearía a mi amada esposa. ¿Por qué? No por miedo al policía, no por miedo a la ley que me metan preso, sino porque yo la amo a ella. Por amor a ella, la abrazo, la beso, la protejo, la cuido, porque es mi deber de proteger a mi amada esposa. Y me voy en contra de aquellos hombres que están golpeando a sus esposas. Arrepiéntanse, porque el juicio de Dios viene sobre ustedes. Porque Dios no es juguete. Él también escucha a la mujer, a la viuda, al huérfano, al mendigo, a la débil que está clamando por justicia. Entonces yo amo a mi esposa porque por amor, por amor. Igual también Dios. Dios quiere que nosotros obedezcamos sus leyes, no por miedo a irnos al infierno, sino por amor a Dios. Qué bonito es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza.
Hoy día estuve en una iglesia cristiana, bendito sea Dios, y escuché un precioso mensaje de un predicador que vino de la iglesia de San Gabriel, bendito sea Dios, de la iglesia donde pastorearon nuestro hermano Tomás Guamaní. Saludo a mi precioso hermano Tomás Guamaní. Estuve allí visitando la iglesia del pastor Euclides Castellano, un amigo mío, un siervo de Dios, que Dios me lo bendiga grandemente. Y escuché un mensaje que el predicador predicaba y decía, bendito sea Dios, ay de mí si no predico, ay de mí si no predico el evangelio. Y me llegó a mi corazón. Ay de mí si no predico el evangelio. Yo no dejaré de predicar, no porque tenga miedo de irme al infierno, no. Yo no dejaré de predicar. Ay de mí si no predico el evangelio por amor a Dios. Porque cada mañana que despierto, puedo respirar, puedo levantar mis brazos, puedo levantar mis piernas, tengo vida, tengo energía. ¿Gracias a quién? ¿A mí? No. Gracias a Dios, despierto gracias a Él. Tengo vida y por amor a Él. Entonces Dios me dio un ministerio y por amor a Él tengo que practicar. En la predicación de hoy día escuché todo árbol que no da fruto será cortado. No lo hago en este momento de predicar porque tengo miedo de ser cortado, sino predico por amor a Dios. Estoy aquí desde el año 2020 predicando la palabra en el Facebook, en el WhatsApp, por amor a Dios, porque lo amo. Bendito sea Dios. Vamos a obedecer las leyes de Dios por amor a Dios. Gloria a Jesús. El hecho de compartir, gloria a Jesucristo. El hecho de compartir el quebrantado corazón de Dios nos libera también para odiar lo que Él odia sin sentir que hemos perdido nuestra integridad. Aquí terminamos. Muchas personas odian a Dios por causa de la religión. Muchas personas odian a Dios por causa de la basura, de la hipocresía, del fariseísmo que han visto en la iglesia y lo han rechazado por consecuencia también a Él. Yo ya no voy a la iglesia porque ese pastor es un adúltero. Yo ya no creo en Dios porque ese hermano trató de abusar de mí en la misma iglesia. Yo ya no creo en Dios porque esa hermana que habla en lenguas y profetiza. Esa misma hermana tiene una lengua de serpiente contra los vecinos. Yo ya no voy a la iglesia ni creo en Dios porque ese hermano que predica tanto, cuando está en su casa, yo vivo cerca, pegadito a su casa, veo que la golpea, la puñetea a su esposa. No, yo ya no creo en esas religiones. Mejor me quedo bien con mis pensamientos y yo no quiero meterme en esas cosas. Mucha gente ha dejado de creer en Dios, ha dejado de buscar a Dios por culpa de la hipocresía, de la basura que han visto dentro de la iglesia, de las actitudes negativas de los hermanos llamados cristianos. Han encontrado muchos fariseos modernos del siglo XXI y por causa de ello se han retirado. Ay de aquel que vienen los tropiezos, dijo el Señor Jesucristo. El 90% de los agnósticos, el 90% de los ateos han renunciado a Dios por causa de la falsa imagen que ellos han encontrado en las iglesias llamadas cristianas. Han encontrado muchas decepciones porque muchos fariseos encontramos en muchas iglesias evangélicas. Fariseos, pastores, predicadores, líderes de congregaciones, fariseos de fariseos que se odian entre sí mismos, que hacen excepciones, que tienen actitudes muy terribles y son entonces ellos mismos piedra de tropiezo para las ovejas. Ahora bien, pienso que los australianos son un ejemplo clásico de esto que digo. Algunas personas, incluso entre los mismos australianos, te dirán que la mayoría de ellos no podrían preocuparse menos acerca de Dios. Pero yo no lo creo así. Los australianos no han rechazado a Dios, sino a la religión. En una estadística, el 40% de Australia no cree en Dios. Mira usted esto. El 40% de Australia no cree en Dios. Ellos han rechazado al Dios de la indiferencia, al Dios de los privilegios y prosperidad, al Dios del juicio arbitrario. Sin darse cuenta, ellos no han rechazado al Dios de la Biblia, han rechazado al Dios que crearon los fariseos modernos. Porque hubo mucha injusticia. Vayamos a la historia. Mientras los primeros colonos emigraron a América por causa de sus convicciones, porque allá en Europa se levantó la reforma
con Martín Lutero, Juan Calvino y muchos predicadores que estaban predicando, John Hus y muchos más. Entonces hubo guerra entre protestantes y católicos, y el catolicismo romano los odiaba, los detestaba mucho a ellos, porque el papado romano era prácticamente una potencia en aquellas épocas. Muchos se dieron cuenta que América había sido descubierta y huyeron a América para estar allí con sus convicciones en libertad. Pero mientras los colonos estaban en América yendo por sus convicciones, Australia tuvo otra diferencia. Los australianos fueron enviados de Inglaterra a Australia para cumplir sus condenas. Algunos por algo tan insignificante como por robar un pedazo de pan. Por hambre lo mandaban a Australia a que purguen sus penas. Ahí en Australia habían construido una gigantesca cárcel. Australia se le veía como una colonia penal gigantesca. Y muchos de los guardianes de la prisión eran sacerdotes, ministros de la iglesia. Imagínate cómo se sentía la mayoría de los hombres con respecto a Dios. Por favor, la cadena pesa mucho, estoy enfermo, no puedo romper con el pico que me han dado esta piedra. Venía un sacerdote, latigazo, venía un ministro, latigazo, tengo sed, me estoy muriendo, no puedo, por favor, no puedo. Venía el hombre y ¡zas! Otro latigazo. Venía el sacerdote, venía el ministro, otro latigazo. Ellos decían, pero ¿esto es Dios? ¿Esto es religión? Yo no creo entonces en esto. Ellos entonces se dieron cuenta de que la imagen que mandaban estos fariseos allí en Australia era tan decepcionante para sus convicciones idealistas de estos presos. Así es. Ellos, imagínate cómo se sentían la mayoría de los hombres con respecto a Dios. Habían sido enviados injustamente a una prisión australiana donde los encargados de hacerle cumplir su condena con mucha ira y odio eran sacerdotes y ministros. Como dice John Smith, Australia tiene una historia que hace que muchas personas no crean en Dios, cuando lo que realmente deberían hacer es no creer en el hombre fariseo, en el hombre malvado, que tiene una Biblia y que comienza a hacer cosas indebidas. Si alguien de la iglesia, mi querido amigo, con esto terminamos, ha sido hipócrita contigo, te ha ofendido, y si tú has rechazado prácticamente a esa imagen arbitraria que le da a los hombres unas leyes imposibles de cumplir, y entonces tú te sientes mal, si sientes rabia por la injusticia y la pobreza, y te han presentado a un Dios de la prosperidad, a un Dios que hace diferencia, a un Dios que golpea, un Dios donde el hombre predica en iglesia como ángel y en su casa está golpeando a su esposa como un demonio ungido. Si te han presentado de esta manera, entonces tú tienes que orar a Dios y date cuenta que no es Dios, son hombres fariseos. Judas Iscariote fue un hombre que estaba dentro del apostolado. Jesús, cuando estuvo en la tierra, capacitó por 3 años a sus apóstoles. El rey de la sabiduría, la ciencia y la sabiduría, los capacitó más que las grandes universidades juntas de todo el mundo. Los apóstoles, hombres que no tenían letras ni conocimiento, fueron instruidos por el Señor Jesús. Judas Iscariote también fue instruido también allí, pero era un hijo del diablo, era un demonio, era un hombre que prefirió codiciar, pese a que el maestro Dios estaba a su lado capacitándolo, pero dentro de esa congregación había un demonio. Es la gran verdad, en muchas iglesias, en el pueblo cristiano, no todos son hijos de Dios verdaderos. Hay hombres predestinados para la condenación, hay pastores, predicadores, llamados apóstoles, profetas, evangelistas, hombres adúlteros, fornicarios, malvados, hombres de maldad, hermanas que hablan en lengua, que profetizan, hasta hombres y mujeres que tienen dones de sanidad y milagros, pero tienen actitudes de maldad, de pecado. Por ello tú no te vas a confundir, vas a decir, como esas personas son malas, son hipócritas, porque en la iglesia son ángeles, pero en su casa son peores que el mismo Adolfo Hitler. Entonces yo ya no creo en Dios, no digas eso. Siempre en cada organización vas a encontrar
que está el trigo y la cizaña juntos. Juntos están el trigo y la cizaña. Lo que tú tienes que hacer es orar a Dios y buscar tu salvación, porque tu salvación es individual, es personal. Tú no puedes depender del pastor, tú no puedes depender del predicador, tú no puedes depender del profeta, tú no puedes depender del apóstol, tú no puedes depender de ningún ministro. Tu salvación es personal, tú y Jesucristo, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, pero tú tienes que elegir consagrar tu vida a Dios en santidad. Aleluya. El Dios que se ha revelado por medio de Jesucristo, Él también odia la injusticia y la hipocresía. Por eso mañana más tarde a esos falsos ministros que vas a encontrar en la iglesia, que te han dañado, falsos hermanos que te han hecho mucho daño a ti, te han hecho quebrantar, has padecido mucha persecución por causa de estos falsos hermanos fariseos, falsos religiosos. Dios te va a hacer justicia. Esas personas, si mañana más tarde no se arrepienten, si van derecho al infierno. Amigo y amiga que me escuchas, es necesario consagrarnos a Dios. Es necesario buscar a Dios. Es necesario buscar a Dios Todopoderoso con todo nuestro corazón. Sé que la cizaña está creciendo dentro de la iglesia. Sé que hay muchos fariseos dentro de la iglesia. Sé que has encontrado hermanos y hermanas, predicadores, líderes ungidos, que predicaban como ángeles, con dones espirituales sobrenaturales en la iglesia, pero sus actitudes te han dañado terriblemente. Han sido gente endemoniada que te han hecho daño. Es bíblico, la Biblia dice, y aparecerán en los últimos tiempos personas ostentando apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ello. Ángeles ungidos en el púlpito, pero demonios en su propio hogar. Son religiosos fariseos que los hubo de los tiempos de Adán, los hubo de los tiempos de Moisés, hubo de los tiempos del Señor Jesucristo. Es bíblico, pero que ello no te impida que tú consagres tu vida a Dios, que ello no te impida esa falsa religiosidad fariseica, que no te impida que tú tienes que consagrar tu vida al Señor Jesucristo, porque la salvación es personal. Cristo Jesús ya viene pronto. Ya estamos en los últimos tiempos. Ya estamos en los últimos tiempos. Higuera ya está reverdeciendo. Jesucristo viene. Mira usted la tecnología, los robots que se están creando. Mira todo lo que está pasando. Vea lo que pasa con Rusia, con China, con Estados Unidos. Vea usted la OTAN, las potencias, la ONU, la OEA, la Organización Mundial de la Salud, todas las noticias que están aconteciendo. Los judíos del pueblo de Israel, Cristo viene ya, viene ya. Dejémonos entonces de tantas tonterías y busquemos a Dios. Sé que ha sido herido, sé que ha sido herida. Ven a Jesús, ven a Jesús. Dile, Jesús, mi corazón está quebrantado. Yo no puedo más, pero sé que estamos en los últimos tiempos y tú vienes pronto. Jesús, ayúdame, sana mis heridas emocionales y Dios lo va a hacer. Que Dios te bendiga. Permíteme hacer una oración. Padre, muchísimas gracias. Gracias por tu pueblo. Gracias por tus hijos que han escuchado tu palabra. Bendícelos grandemente. Si hay corazones quebrantados que están sufriendo, Señor Jesucristo, ayúdalos, Padre mío. Ayúdalos a cada uno de ellos. Sana sus heridas emocionales, porque tú vienes pronto, papá. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios, mi Señor Jesús, me lo bendiga muy grandemente, mis queridos hermanos y hermanas. Comparta, por favor, esta cápsula con sus demás amistades, porque Cristo viene ya. Comparta, por favor, y conságrese más en santidad a nuestro Dios. La próxima semana estaremos viendo un tema muy interesante llamado Un Padre Paciente. Va a ser de gran bendición, muy especialmente tiene que ver bastante con la predicación del Hijo Pródigo. Un Padre Paciente. Que Dios te bendiga, oren por todos los siervos. Un fuerte abrazo para ustedes. Maranata, Cristo viene ya. Prepárate. Muchísimas gracias. Oración. Gloria al Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor.